Abra por favor su Biblia conmigo en Mateo capítulo 25. Quiero saludar también por aquí que estoy viendo a la hermana Rosa y a la hermana Eloína. Me tocó obligarla casi para que viniera, Dios santo. Me tocó amenazarla. La hermana Rosa y la hermana Eloína son amigas y hermanas en la fe desde hace 32 años atrás. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Ustedes envejecieron y yo quedé jovencito, igualito. Qué cosa, Dios mío. Cuando yo llegué a la iglesia, ellas eran las adoradoras en la iglesia, en el Centro Cristiano Belén. Y la una cargaba una pandereta y la otra pandereta. Esos eran los instrumentos musicales de la iglesia, ¿se acuerdan? Pero tremendas fiestas que hacíamos. Qué tiempos aquellos. Gloria a Dios, bienvenidas a este lugar. Dios me las bendiga, Dios me las guarde. William está por aquí también. Bienvenido, William, Dios te bendiga. Carmen también está por ahí. Carmen, Dios te bendiga. ¿Y eso por qué están como tan separados? Gloria a Dios. Bien, abra conmigo su Biblia en Mateo capítulo 25, los que se quedaron. Vamos a hablar de esto. Yo no sé cómo va a salir la palabra hoy, el mensaje hoy, porque lo he cambiado como 3 o 4 veces, hermano. Ya anoche dije como a las 2 de la mañana, 2:30 o 3 de la mañana, dije no más. Lo que fue, ya no más. Ya no escribo más ni lo cambio más. De verdad. Dice la Biblia, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Diga conmigo: se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amado Dios y eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche te damos gracias por permitirnos una vez más estar en este lugar que se convierte en casa de Dios y puerta hacia el cielo. Gracias, Dios, por permitirnos celebrar esta fiesta hermosa y maravillosa, por permitir recordar el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario hace 2000 años por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos alegrarnos todos juntos y poder cumplir lo que dice tu palabra. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que se derrama sobre la cabeza y baja por el borde por las barbas de Aarón y baja por los bordes de las vestiduras. Es como el rocío del Hermón, porque es allí donde están los hermanos juntos y en armonía, donde Dios envía bendición y vida eterna. Y por eso, Padre, estamos aquí en esta noche cantándote a ti, adorándote a ti, exaltándote a ti, honrándote a ti. Pero queremos, Señor,
recibir tu consejo, Dios. Queremos recibir tu dirección, Padre. Y si es posible, queremos recibir tu amonestación. Enséñanos tu palabra, Padre. Tu palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Ilumina mis caminos a través de ella. Dulce Espíritu Santo, toma el control de este lugar, Señor, en esta noche. Pero sobre todo toma el control de cada mente en este lugar, y que ninguna mente comience a divagar mientras tu palabra esté siendo predicada. Oh dulce Espíritu Santo, que ninguna palabra derogatoria salga de nuestra boca. Que todo lo que se diga, se enseñe y se hable sea de parte tuya y para la edificación de tus hijos. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta parábola que acabamos de leer, quizás usted la ha escuchado predicar muchas veces, con muchos pastores, con muchos predicadores. Yo la he escuchado predicar varias veces, muchas veces. 32 años en la iglesia, pues imagínense cuántas veces ha podido uno escuchar ese mensaje. Pero cuando se me da hace un mes y medio por predicar esta parábola, que era la única parábola que no había predicado, ¿recuerdan? Todas las parábolas las predicamos y las enseñamos. La única se me dio por predicar. No sabía que era tan complicada para entenderla. Quizás usted la lee y pasa muchos detalles que hay en ella por alto. Pero yo sé que hoy Dios a través de ella va a hablarnos. Esta es una parábola de nuestro Señor Jesucristo, que trae justo después de haber terminado de hacer la descripción de todos los eventos escatológicos y proféticos que venían para la humanidad después de su muerte. Usted no puede perder la referencia de la parábola, porque ahí es donde comenzamos a patinar y a decir cosas que no tienen nada que ver con la parábola. No podemos sacar el mensaje, la historia, la parábola de todo el contexto en el que el Señor está hablando. Y el Señor está hablando de los eventos escatológicos. Es más, Él está respondiendo a 3 preguntas que le hacen sus discípulos. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin? ¿Y cuándo será tu venida? Y comienza Él a explicarle. Habrán terremotos, habrán guerras, habrán pestes, nación contra nación, pueblo contra pueblo, gente contra gente. Muchas cosas sucederán en el mundo, falsos profetas, apostasía, una cosa y otra. La abominación desoladora se sentará en el templo. Ocurrirá esto, ocurrirá lo otro y ocurrirá lo otro. Y comienza a hablar. Y en 2 ocasiones en el capítulo 24 habla de su venida. Y lo más triste de todo esto es que la mayoría de pastores están confundiendo lo que Cristo está diciendo en el capítulo 24 con el rapto de la iglesia. Y Él no está hablando del rapto de la iglesia. Él está hablando de la segunda venida de Él. La segunda venida no tiene nada que ver con la iglesia. Lo que tiene que ver con la iglesia es el rapto. Y ahí comenzamos a confundirnos. Y la confusión que tenemos es que tomamos todo eso como si fuera para nosotros. No, de ahí hay que sacar son las enseñanzas espirituales. Pero literalmente Él le está hablando al pueblo de Israel en el capítulo 24 para 3 generaciones diferentes. Para la generación que está ahí oyéndolo, que va a ver la destrucción del templo. Para la generación que va a ser dispersa por todas partes. Y para la generación que quede en la segunda venida de Cristo. Porque ahí también se habla de la semana 70 de Daniel, de los 7 años de la gran tribulación. Y habrá
gran tribulación como nunca antes la ha habido. Y esa gran tribulación, esa semana 70, no es para la iglesia. No es para la iglesia. Es para el pueblo de Israel. Termina él con todo esto y sigue el capítulo 25. Y comienza él diciendo, colóqueme el texto por favor. Capítulo 25. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿De qué está hablando aquí? En esa parábola. ¿Sabe de qué predican todos los predicadores? No he encontrado a uno que predique algo diferente a esto. Del rapto de la iglesia. Del rapto de la iglesia. ¿Cómo así? Y usted creía que estaba hablando del rapto también, porque se lo enseñaron, porque se lo explicaron y porque se lo predicaron, y porque cuando usted lo lee cree que está hablando del rapto. Pero realmente él no está hablando del rapto. Él está hablando de la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida no tiene nada que ver con el rapto. ¿Sabe qué cree la gente con este pasaje? Que las 10 vírgenes son la iglesia. Y no está hablando de la iglesia. ¿Sabe qué cree la gente con este pasaje? Que las 10 vírgenes son las que se van a casar con el esposo. Y no es así. Si ve como todo el mensaje cambió y cambió y cambió, fueron 3, 4. No me cuadraba a mí por ninguna parte. Yo decía, si yo predico esto, me contradigo en todo lo que he venido predicando siempre. No cuadra. No cuadra. ¿A usted eso no le llama la atención? ¿Quiere saber realmente lo que está ocurriendo ahí? Abróchese los cinturones y dígale al que está al lado, no me distraiga. Bien, en esta parábola lo que Jesús nos está mostrando es un retrato de la condición de su pueblo espiritualmente de la iglesia para los últimos tiempos. Ese es el fin de esta parábola. Una fotografía de cómo va a estar la iglesia en los últimos tiempos. Una fotografía de la condición de la iglesia en los últimos tiempos. Esa es la enseñanza que quiere traer Jesús. Esta es la enseñanza más fuerte que quiere darnos el Señor en dicha parábola. ¿Cómo sería y estaría la iglesia en los últimos tiempos antes de su venida? Y ahí ya empezó su mente a confundirse. El que piensa, el que no le gusta que le pongan todo aquí en la boquita. Pero ¿cómo, pastor? Pero usted está hablando que no es de la iglesia, pero usted habla de que es de la fotografía de la iglesia. Ya pensó eso, ¿cierto? Bueno, lo pensó solo Juan Carlos. Así que para poder entender más claramente toda la narración de esta parábola, tenemos que tener en cuenta y clarificar los detalles de los personajes y elementos que aparecen en esta parábola. ¿Qué personajes, qué detalles y qué elementos aparecen? Vírgenes, esposo, lámparas prudentes, insensatas, aceite, vasijas, medianoche, un clamor y velad. Esos son los detalles más relevantes que aparecen en esta parábola. Estos son algunos conceptos que aparecen en esta historia. Y necesariamente tenemos que tener en cuenta todos estos detalles para poder entender el mensaje. Lo primero que tenemos que ver y saber es el contexto en el que se está escribiendo esta parábola. Que Mateo capítulo 24, Jesús lo que está haciendo es respondiendo a 3 preguntas que le hacen al inicio del capítulo. Y son 3 preguntas que tienen que ver con todos los eventos futuros. Así que esta es una parábola para este tiempo. ¿Qué es el evento? ¿Qué es la historia de la parábola?
¿Qué es lo que se está celebrando en esa historia? ¿Unas qué? Unas bodas. Así que lo primero que usted tiene que saber es cómo se celebraban unas bodas judías. Y yo no voy a entrar en detalles porque yo ya he enseñado todo eso los viernes. Pero solo quiero decirle 2 o 3 cositas para que usted pueda entender el mensaje más claramente. Pero en las bodas judías, el muchacho se arreglaba, se echaba loción, se colocaba la mejor pinta, se iba con 3 cositas. Con un erusín, los del viernes saben qué es un erusín. Se iban con una donde se echa el vino, una bota de esas, un cuero de esos, con vino. Y se iba con chencha en el bolsillo. Se iba con plata. Si el muchacho quería casarse, tenía que tener plata. Si no, no se podía casar. Y se iba para donde la casa de la novia. No hablar con la novia, sino hablar con el padre de la novia y con los hermanos mayores de la novia. A decirle: mire, señor, es que yo he estado siguiendo a su niña, a su hija desde que tenía 12 años. La he observado, la he mirado, me gusta. Ahora que tiene 15, 16 años, quisiera tener algo serio con ella. Yo vengo a pedir la mano de ella porque quiero casarme con ella. El contrato que se firmaba tenía un valor para las doncellas de 200 denarios, para las viudas de 100 denarios y para las hijas de los pastores de los sacerdotes de 400 denarios. A mí me pasaron de agache con Wendy, pero con María José no. Con María José el precio tiene que ser bien alto. ¿Cómo así? Y yo le dije como 4 o 5 veces a Cristian, así como tomando el pelo, pero no, le entraba por aquí, le salía por aquí. Ay, Padre de la gloria. Nada de dotes, nada por aquí, nada por allá. Sí, me enredó con una botellita de vino Manicheguis. Me llevó el vinito y después me enredó. Entonces, escúcheme. Se sentaban, hacían el arreglo. El papá decía: pues a mí me parece, está bien, usted es un buen muchacho, me parece que sí, se puede, yo le doy la mano de mi hija y está bien. Los hermanos mayores, ¿ustedes qué opinan? Sí, está bien. Pero la decisión y el erusín no se firmaba hasta que llegara la muchacha y diera el visto bueno. No era que era una imposición de los padres ni de los hermanos. La muchacha tenía que decirle: sí, yo acepto el contrato. Y el contrato de matrimonio se firmaba de una vez. Así que él salía, pagaba las dotes al papá y tenía un año. Aquí es donde usted tiene que empezar a entender el mensaje. Un año de tiempo para que en ese año él se iba para la casa de sus papás y ella se quedaba ahí. Y en ese año él tenía que conseguir el lugar, la casa donde la iba a llevar a vivir. Porque como dijo mi abuelita, el que se casa quiere casa y mochila para la plaza. Así que después del año, en ese año no se podían ver, no se podían besuquear, no se podían, no, nada de esto. Por eso se llama novio. A usted le dará risa, pero ese es el verdadero sentido de la palabra novio. No puede verla ni puede verlo durante un año. Ahora es todo lo contrario. Ni para qué entrar en detalles con lo que pasa ahora. Yo le digo a los muchachos cuando se están conociendo: todo lo que empieza bien termina bien,
pero todo lo que empieza mal termina mal. Esa es una ley de la vida, una ley natural y una ley espiritual. Después del año llegaban los preparativos del desposorio. En ese año es como si ya estuvieran casados. Si la muchacha la embarraba por ahí, la mataban a punta de piedra. Usted conoce la historia con la Virgen María. Y tenía que pagarle el doble de la dote al muchacho, y el muchacho se quedaba con todo lo que le pertenecía a ella, con toda la herencia de ella. Así que esa muchacha se cuidaba. Llega el año, y en el año arreglan al novio, lo preparan, lo perfuman, a la novia la bañan, la perfuman, la arreglan, le colocan un velo que llega hasta los pies. Hacen todos los preparativos y la novia tiene 10 doncellas que la acompañan. Y las doncellas están listos porque el novio tiene que, lo llevan por un recorrido por toda la ciudad, por todo el pueblo, un recorrido como una caravana con fiesta, anunciando que el novio y todos los que van en esa caravana llevan lámparas alumbrando, porque todo ocurre en la noche. El novio tiene que llegar unos minutos, media hora antes de la medianoche. Es la hora en la que tiene que llegar el novio, y ellos van, todos los acompañantes del novio van con lámparas adelante, con lámparas atrás, alumbrando el camino. Y hay dos amigos que están gritando: ahí viene el novio, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y el novio llega a la casa de la novia, que ya no es novia sino la esposa, porque ya lo firmaron aunque no se haya consumado el matrimonio, y la recoge porque ahí con ella están las 10 doncellas esperándola con las lámparas para alumbrar el camino y para llegar a la casa del padre. Cuando llegan a la casa del padre de él, todos los invitados entran y él es el último que queda, y él cierra la puerta. Ya están todos los invitados para la fiesta. Y comienza la fiesta. En eso es que el Señor está hablando. Una parábola es una historia de algo de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales. Eso es una parábola. Ahora, usted tiene claro que no son las 10 vírgenes las que se van a casar. Esto no es un matrimonio poligámico. ¿Qué tal el noviecito con 10 mujeres? Usted, a ver, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Por qué usted pensaba que eran ellas las que se casaban con él? Qué bendición, ¿no? Diría Chepito, ¿no? Qué bendición. Que nos trasladen 2000 años atrás. Entonces no podemos con una, menos con 10. Qué bendición. Así que de esto se trata la boda judía. El esposo y la esposa tenemos que tener en cuenta que esto no era una boda poligámica, sino que era una boda judía, como todas las bodas. Hay personas que creen que las que se iban a casar eran las vírgenes. Ahora bien, duré días buscando versiones diferentes. Ayer dije que busqué como en 50 versiones diferentes para poder comprobarles esto que estoy diciéndoles. Mi hermano me mandó una versión judía, pero yo dije: yo quiero otra. Y busqué, y por ahí conseguí una versión que se llama Yosef Ahoroni. Así se llama, Yosef Ahoroni, esta versión de la Biblia. Mire lo que dice el capítulo 25, versículo 1. Otra vez dijo Yeshua a sus discípulos: el reino de los cielos es como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir a un novio y a una novia.
a un novio y a una novia. Lo que pasa es que en esta historia no se dan detalles, ni se da relevancia, ni se le da relevancia a la novia. Pregunto, ¿quién es la novia? ¿Quién es la novia? ¿Quién es el novio? ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Quién es la novia? La iglesia. Entonces, ¿qué son las vírgenes? Así que, si notamos acá, estas 10 vírgenes, todas son vírgenes. Todas son iguales. Todas tienen lámparas y todas están esperando al novio. Así que tenemos que tener en cuenta el contexto de esta parábola. Y como ya lo habíamos dicho antes, este mensaje se lo está dando Jesucristo a los discípulos que le hacen la pregunta de las señales antes del fin. Y Jesús está respondiendo 3 preguntas que le hacen, y estas respuestas se las está dando al pueblo judío, lo que va a ocurrir lo que está ocurriendo con ellos, lo que va a ocurrir con ellos y la condición de ellos antes del fin. Así que, conclusión, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Israel. Israel. Aquí se caen todas las vacas sagradas, hermano. ¿Sí o no? Dirales 25 años creyendo otra cosa. Estudie, investíguelo usted mismo, vuelva y léalo, vuelva y estudie. Ay, pastor, y entonces, ¿cómo vamos ahí? Ay, Señor. Joshua, ¿dónde está? Dígale que me mande el cargador. Alba tiene el cargador por ahí. No. Ayúdeme con el cargador, Alba. Bien. El capítulo 24 de Mateo solo tiene que ver con los judíos, no con la iglesia. Ya eso lo hemos enseñado los viernes acá en este lugar. Por eso es que hay confusiones cuando se lee el capítulo 24. Que una de las confusiones es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque ahí, ayúdeme Fabián, hágame el favor. Porque ahí dice, en el capítulo 24 dice que la iglesia, que los que están ahí van a pasar por la gran tribulación. Y ahí donde viene la confusión de que si la iglesia pasa por la gran tribulación, y de ahí es que salen los postribulacionistas de este pasaje de Mateo 24 y del pasaje de Apocalipsis capítulo 7, cuando Jesús le pregunta al Señor: ¿y quiénes son estos? Estos que están con ropas blancas, vestidas ensangrentadas, estos son los que han salido de la gran tribulación y han dado sus vidas por allí, todo esto. Entonces, esto de todo pueblo, toda lengua, todo linaje. No. Está hablando del pueblo judío, está hablando de Israel. En el capítulo 24, en el capítulo 25 y en el capítulo 7 de Apocalipsis. No tiene nada que ver con la iglesia. Es un plan para el pueblo judío. El plan para la iglesia es un plan completamente diferente y aparte. Solo que nosotros podemos agarrar este texto y aprender de varias verdades espirituales que Jesús quiere que aprendamos, porque quedó escrito ahí de ejemplo y enseñanza para nosotros. Bien, ¿por qué son 10 vírgenes? En Génesis capítulo 1 nos encontramos con la frase: y Dios dijo 10 veces, lo cual es un testimonio de su poder creador y absoluto. Dios le dio los 10 mandamientos al hombre.
10, por lo tanto, representa la responsabilidad del hombre para guardar su palabra. La responsabilidad del hombre de estudiarla, de guardarla, de cumplirla, de obedecerla. Pero 10 también significa lo completo. Se necesitaban de 10 hombres para abrir una sinagoga y poder hacer los cultos. También se requerían de 10 ancianos para juzgar cualquier cosa importante en Israel. Así que Jesús se refiere a la nación en su totalidad. No como dicen algunos judaizantes, que se está refiriendo a las 10 tribus perdidas de Israel. No, señor. Se está refiriendo a toda la nación, a la totalidad de la nación. Pero todo esto no significa que no se pueda aplicar para la iglesia en su totalidad. ¿Sabe por qué? Porque esto es para el Israel natural, pero quedó de ejemplo para el Israel espiritual. Y yo le pregunto en esta noche, ¿a dónde está el Israel espiritual? Diga conmigo, ese soy yo, pastor. Porque si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que nosotros somos el Israel espiritual. Y Gálatas 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Diga conmigo, amén. Aquí estoy, yo soy el Israel de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Éfeso, a la iglesia gentil. Le dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿En qué tiempo estaban lejos? Cuando estaban sin Cristo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos hay aquí que han sido cercanos y cubiertos y lavados y perdonados por la sangre del Cordero? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿De qué está diciendo Pablo aquí? Lo que está diciendo: señores, ellos son el Israel natural, pero nosotros somos el Israel espiritual. Solo que un día se va a celebrar una fiesta, un día se va a celebrar una boda, un día se va a celebrar, y el Israel espiritual va con el esposo a buscar al Israel natural para celebrar la gran fiesta, porque de ambos pueblos Dios saca un solo pueblo. Un solo pueblo. Eso es grueso. Eso es grueso. Porque hasta hace media hora usted creía que la boda del Cordero era solamente con los gentiles. Pero según este pasaje, la boda del Cordero es con todos los redimidos. Esto incluye a israelitas y a gentiles. Un solo pueblo, una sola iglesia. Así que la Biblia dice que toda la escritura, diga conmigo, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Padre Santo, se me está acabando el tiempo. ¿Cuáles son las características de estas vírgenes? ¿Cuáles son las características? Básicamente tienen dos características y se dividen en dos grupos. Unas son insensatas y las otras son prudentes.
Entonces, ahora, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De la iglesia. De la iglesia. De la iglesia. Vamos a hacer las aplicaciones espirituales del mensaje para la iglesia, para el Israel espiritual que somos nosotros. ¿Cuáles son las características de esta iglesia? La totalidad de la iglesia, toda la iglesia en general, todo, gentiles, judíos, católicos, protestantes, toda la iglesia. De eso es de lo que está hablando el Señor. ¿Cuáles son las características? Hay un grupo que es insensato y hay un grupo que es prudente. Mi pregunta en esta noche es: ¿usted en qué grupo está? Las prudentes es discernimiento, prudencia es discernimiento entre lo bueno y lo malo, para seguir o para huir de ello. En otras palabras, es la capacidad de distinguir, de diferenciar entre lo bueno y lo malo para actuar. La prudencia no es solamente discernir, no es solamente darse cuenta, sino que incluye una acción activa que sigue a ese darse cuenta. Usted sabe, usted entiende, usted razona, usted discierne y usted actúa. Pero las insensatas, pregunto, ¿todas eran vírgenes? Todas eran vírgenes. Todas tenían lámparas. Todas tenían lámparas. Todas estaban esperando al novio. Todas sabían que Cristo viene por segunda vez. Todas sabían. Pero había un grupo insensato que saben todo, pero no actúan. Por eso la Biblia dice, ahí cobra vida el pasaje: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es un insensato. Por eso Jesús ya las llamó prudentes en su otra ilustración acerca del reino de Dios. Él dice: al que edificó su casa sobre la roca y no sobre la arena. ¿Por qué? Porque vio arena y no edificó, y vio roca y sí edificó. Discernió lo correcto e hizo de acuerdo a lo correcto. Las 5 vírgenes prudentes implican que ellas estaban conscientes de su rol cristiano, discerniendo el bien del mal, presentándose en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, cumpliendo con la palabra, obedeciendo la palabra. Son aquellos creyentes que su vida de oración está de pie, que aman la iglesia, que aman congregarse, que aman la palabra, que se enamoran de ella, que alaban a Dios, que adoran a Dios, que lloran cuando alaban a Dios, que una palabra los quebranta. Son aquellos que están enamorados de Dios. Por eso el Señor nos trata como novias, y una novia tiene que estar enamorada. Pero las insensatas es una que posee insensatez, habla u obra sin ella. Una persona que no razona, una persona que no juzga, una persona que no compara sana o correctamente, o más bien compara sana y correctamente, y que luego, por supuesto, no obra de acuerdo a su buen juicio. En otras palabras, una insensata es
aquella persona que sabe que la palabra lo cambia, lo transforma, que Cristo viene, que Dios es real, que Dios sana, que Dios cura, que Dios liberta, que Dios hace todo esto, pero que vive su vida normal. Que se congrega cuando le da la buena voluntad de congregarse. Que no está enamorada del novio. Ella sabe que todo eso es real. Ella sabe que eso es verdad. Ella sabe que eso cambia. Ella sabe que eso transforma, pero le resbala. Es una insensata. Otra versión dice una necia, una fatua. Necia y fatua. Porque sabe todo, pero tiene una apatía espiritual, que lo que está esperando el Señor es: ¿qué hago yo con estos? Hasta que el novio vino y le cerró la puerta. Y después de que se cierra la puerta, no hay tutía que valga, hermano. No hay tutía que valga. Así que en la misma historia, Jesús en capítulo 7 de Mateo dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. No son los que oyen todos los domingos, todas las cenas. Ahora después de la pandemia se puso de moda el Facebook. Ahora yo no necesito ir a la iglesia. ¿Para qué me congrego? Si veo al barbucha ese regañón, lo veo aquí por el Facebook. No necesito ir allá. ¿Y qué? Y después para que me pegue la puñalada cuando va a pedir la ofrenda. ¿Para qué? Mejor aquí. Ni siquiera ofrendo. Cuando va a ofrendar, mejor lo apago. Es un insensato. En serio, la Biblia habla de eso. La Biblia habla de eso. Así que son creyentes que tienen amistad con el mundo. Les gusta la iglesia, les gusta lo que se predica, les gusta las canciones, la alabanza, la adoración. Les gusta que el esposo se congregue o que la esposa se congregue, pero ellos siguen amando al mundo. Ellos están apegados del mundo. Ellos están enamorados del mundo. Ellos están enamorados de lo que ofrece este mundo. Ellos están enamorados de la noche vita, del baile, de la canción, del vino, de la plata, del trabajo. Se envician a todas esas cosas y el mundo los atrapa. Y entonces cuando uno les dice: ¿por qué no está? No, pastor, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que aquello. Siempre hay excusas. Excusas, excusas, excusas y excusas. El hombre siempre va a tener excusas, desde que se creó hasta que se termine. Siempre. Y Dios no perdona excusas ni justificaciones. Dios perdona son pecados. Colóqueme Santiago 4:4, por favor. Ya estamos terminando la introducción aquí, pero dejémoslo así. Ya estamos terminando. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. ¿A quién le está hablando Santiago aquí? ¿A quién le está hablando? ¿A los adúlteros? No, al alma adúltero. Al alma adúltero. Un cristiano que conozca la palabra, que sea bautizado, que participe de la cena, pero que ame al mundo, es un adúltero. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es duro, pero ahí está. Si se va a poner bravito, bravita, póngase bravito, bravita con Dios, no conmigo. Las vírgenes insensatas que no se forzaron a entrar por la puerta angosta, no aprovecharon bien el tiempo y dejaron que su espíritu se fuera apagando. Poco a poco, poco a poco y poco a poco, que su llama se fuera apagando. Cuando usted lee el texto dice: y sus lámparas se apagaron. ¿Qué quiere decir esto?
que un día sus lámparas estuvieron encendidas, pero como no avivaron el fuego, sus lámparas se apagaron. Los elementos que aparecen en esta historia, dos rápidamente, y son los más nombrados por Mateo: las lámparas y el aceite. Las lámparas de aceite que utilizaban los judíos en los tiempos de Jesús se denominaban lámparas herodianas, en nombre del rey Herodes. Estas lámparas permitían que las personas llevaran luz por donde quiera que fuera. De la misma manera, nosotros debemos llevar la luz de la palabra, la luz del evangelio con nosotros. Las lámparas, estas lámparas, lo que simboliza es la palabra de Dios. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. En otras palabras, estas 10 vírgenes todas tenían palabra, todas tenían Biblia, todas se sabían la Biblia. Pero la Biblia no es solamente tenerla, no es solamente cargarla, no es solamente abrirla en el Salmo 91, no es solamente aprenderse 3 o 4 capítulos, no es solamente conocerla, sino que usted tiene que aplicarla a su vida. Y para usted poderla aplicar, para usted poderla entender, para poder entender el mensaje, para poder entender la revelación, y que esta palabra sea como espada de 2 filos que penetra el corazón, discierne los pensamientos del hombre, tiene que tener aceite. Si no tiene aceite, es palabra muerta. Palabra muerta. Así que las 10 eran evangélicas. Las 10 tenían Biblia. Las 10 sabían que Cristo viene pronto. Pero solo 5 estaban preparadas. ¿Qué es el aceite? La unción del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo. Pregunto, ya estoy aterrizando, pregunto, ¿qué pasó con las 10 vírgenes insensatas? ¿Por qué no tenían aceite? Porque les pasó lo de Marta. Marta, Marta, Marta. Yo le pregunto, ¿Marta amaba a Jesús? Marta amaba a Jesús. Marta, 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 afanada y turbada estás con todas las cosas, con todos los oficios, con todo el trabajo, pero María ha escogido la mejor parte y a ella no se le será quitada. ¿Sabe qué pasó con esas 10 vírgenes? Dejaron apagar la llama. ¿Y sabe por qué dejaron apagar? Contrictaron al Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que si no se aviva el fuego, ese fuego se apaga. Y cuando ese fuego se apaga, hermano, ay, 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 ay. ¿Cómo se aviva, pastor? Una de las cosas que más aviva la presencia del Espíritu Santo en el creyente es el congregarse. Sin temor a equivocarme, es el congregarse. Cuando una persona ama el culto, cuando una persona ama la congregación, es una persona que se la pasa enamorada del novio. El culto para ellos se convierte en una fiesta y no en una carga. Estudiando la palabra, ayunando, orando,
todo eso hace que el fuego se avive. Pero cuando la lámpara empieza a apagarse, ya uno no ayuna, ya uno no ora, ya uno no lee la Biblia y ya uno viene solamente al culto de cena nomás. ¿En serio? Está mal. Está en semáforo, el semáforo está titileando, mire. Y entonces cuando Dios tiene un propósito con esta persona, el Señor espera. Pero si esa persona no se pellizca, no se despierta, no se aviva, entonces el Señor dice: bueno, mi hijo no quiso por las buenas, ahora viene por las malas el trato. Y cuando viene el trato por las malas es doloroso, porque Dios le toca a uno lo que más le duele. En esta noche usted tiene que hacerse una pregunta: ¿por qué vine a la iglesia? Vine porque quiero adorar a Dios y llenarme de Dios. Vine porque soy agradecido a Dios de enviar a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario, y vengo a recordar el sacrificio que Él hizo por mi vida, por mi casa y por mi familia. O vine porque hace tiempo no vengo, o vine porque hoy es la cena del Señor, o vine porque no tengo más remedio que estar allá y yo no me voy a ir para otro lugar, o vine porque tengo una necesidad y quiero que Dios me supla la necesidad. Vea la diferencia entre prudente e insensata. ¿Por qué estoy en este lugar esta noche? ¿Qué me movió a estar aquí? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Diga conmigo, tómela, diga: la lámpara está aquí. La lámpara está aquí. Pero si no está llena de aceite, si no me motivo a cumplir con sus estatutos, con su palabra, con sus ordenanzas, si no le encuentro sentido a esto, entonces mi vida se va a volver una vida de rutina. Y la rutina, usted no tiene que quitarle sino una letra para que se vuelva ruina. Así que las insensatas dejaron apagar sus lámparas. Esto ocurre cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de avivar el fuego de Dios. Entonces las lámparas se empiezan a apagar, se contrita el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ya no sentimos nada en la iglesia, no sentimos nada, no sentimos nada. Mientras otros cantan con alegría, mientras otros derraman lágrimas, a nosotros lo que hacemos es bosteciar, mirar el reloj, mirar a ver a qué horas termina esto para alargarnos para la casa, porque me estoy perdiendo la novela, porque tengo que arreglar al niño, porque la niña tiene que madrugar, porque estas son las señales de alguien que se le está apagando la llama. De alguien que se le está apagando la llama. ¿Cuál era la condición de la iglesia? ¿O cuál va a ser la condición de la iglesia en este tiempo? ¿Cuál va a ser? Y esta fue la pregunta que me hizo, o sea, esto fue lo que me hizo sacar el mensaje. Cuando escuché a Nubiecita aquí predicando, de ese mensaje, ella predicó hace 4. Nubia está por ahí. Nubia, ay, bendito Cristo de la gloria. ¿En serio? ¿Sería que murió la flaca? ¿Ah? Héctor. Bueno, la flaca predicó acá y habló de algo que me llamó la atención. Ahorita hay que ir a mirar a ver qué tal que haya muerto. Ah, que es de la única manera que uno no viene a la cena. Y no sigo preguntando, hermanos, porque los que he preguntado no están. No sigo preguntando. Isabel está bien, ¿cierto? Sí está bien. Dígale que mañana me espere en casa. No, mañana le va a ministrar la cena ya. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto me mostraba el Señor, es la condición de la iglesia. Está dormida.
para los últimos tiempos. Una iglesia dormida en un letargo espiritual, ha perdido el interés por las cosas espirituales. Una iglesia terrenal. No quieren que se les hable de que Cristo viene pronto. El pobre Armando Alducín se equivocó dando una fecha, un año específico de la venida de Cristo por las cuentas que él sacó. Él dijo: en el año 2028 viene Cristo por segunda vez, pero hay que descontarle los de la gran tribulación. Así que para el 2021, yo no sé, 2021, ay, como no vino en el 2021, al pobre Armando Alducín lo agarraron a garrote todos esos pastores que son terrenales, que lo único que hacen es predicar de prosperidad. Están haciendo de que la gente se pierda, se quede, de que la gente, la iglesia de hoy en día se enamore de lo terrenal, de lo material, de lo efímero, de lo circunstancial, de lo pasajero, y se están olvidando de lo eterno, de lo que no es de lo que no es perecedero, de lo que no es efímero, de lo que es espiritual, de las cosas del cielo. Escúcheme, y la culpa no es ni siquiera de la iglesia, sino de los mismos predicadores que ahora dicen: él venga por su milagro, traiga una ofrenda y va a recibir un milagro, venga y haga una oración y haga esto, traiga esto y traiga aquello. Su vida va a cambiar, va a transformarse, su vida va a ser próspero, va a ser rico, va a ser millonario, va a tener plata, va a tener casa, va a tener finca. Y eso es lo que la iglesia hoy quiere oír. Y entonces los pastores, para tener las iglesias llenas, predican eso. Pero mi Biblia dice: hijitos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y en el evangelio nosotros somos como la manecilla del reloj. Entienda eso, en el evangelio y en la vida. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, después estamos a un lado y después estamos al otro lado. Todo el tiempo no va a ser prosperidad, todo el tiempo no va a ser sufrimiento, todo el tiempo no va a ser dolor, todo el tiempo no. Imagínese una vida así. Pero la iglesia está dormida, una iglesia terrenal. Un día estaba con una pastora escuchando a un predicador por allá en una iglesia, y como a la media hora la pastora me dice: vámonos, Ale, vámonos. Y yo le digo: ¿por qué, pastora? Pura tierra, dice, pura tierra, puro material, pura prosperidad. ¿Esto qué? ¿Esto a quién edifica? ¿Esto a quién enseña? Pero, pastora, usted no vio a la gente contenta, no la vio aplaudiendo, no la vio pactando. Eso no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. ¿Cómo estaban las vírgenes? Todas dormidas. Todas dormidas. No quieren que les hablen de Cristo. Por ahí me mandaron como dos. ¿Sí ve? O sea, me dio una rabia, hermano, una rabia santa. Me toca hacer la aclaración. Cuando me dicen: si ve, mire, el pastorcito predicando, el pastorcito Armando Alducín predicando, y se equivocó, como diciéndome: y usted también predica de Cristo viene pronto. No. Un día un pastor me dijo: ¿por qué predica eso si Cristo todavía no viene? Pues Cristo todavía no viene, ¿para qué predica de eso? Mire, escúcheme. Pablo predicó de que Cristo venía pronto. Pedro predicó de que Cristo venía. Juan predicó de que Cristo venía. Los padres apostólicos predicaron de que Cristo venía. Los reformadores predicaron que Cristo venía. Los reformadores predicaron que Cristo venía. Spurgeon predicó de que Cristo venía. Jerónimo Savonarola predicó de que Cristo venía. Juan Hus predicó de que Cristo venía. Todos los grandes hombres de Dios, Gigi Ávila, hasta los últimos días de su vida, predicó de que Cristo venía pronto. Cristo no nos dijo la fecha exacta en la que iba a venir, para que toda la iglesia, en todos los tiempos, en todos los años, estuvieran velando, preparados, porque Cristo viene pronto. Termino, muchachos, vamos para arriba. Termino. ¿Quiere conocer la condición de la iglesia hoy día?
Lea Apocalipsis capítulo 3. Desde el versículo 14 por ahí hasta el versículo 21. La iglesia de la Odisea. Esa es la iglesia profesante. Esa va a ser la condición de la iglesia hoy en día. Pero mire, rapidito, no se me distraigan, no se me distraigan. Mientras ellos acomodan, yo termino el mensaje. Escúcheme, escúcheme. El versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío y caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si usted lee el versículo, está hablando a la iglesia de la Odisea. Y los que conocen las escuelas de interpretación apocalíptica saben de que la iglesia de la Odisea va a ser la iglesia profesante, la iglesia de los últimos días. ¿Y cómo estaba la iglesia de los últimos días? Tibia, dormida. No debemos tomar el dormir aquí como literal con respecto a la gente de Dios en el mundo. Este sueño no se refiere a una inactividad, sino a una apatía espiritual, a una indiferencia hacia la verdad de la venida de Cristo, a una indiferencia hacia el evangelio, a una indiferencia hacia las cosas espirituales, a una indiferencia hacia la palabra de Dios, a una indiferencia ante el regreso inminente de Cristo. Esa indiferencia es reemplazada por otras cosas que lo llenan a ellos, preocupándose por todo menos por lo importante. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, la plata, el trabajo, los negocios, la casa, la esposa, la novia, todo vendrá, porque vendrá, porque vendrá, porque vendrá, porque vendrá por añadidura. Esa es la añadidura de Dios para el que busca el reino. Esa es la añadidura de Dios para el que está enamorado del novio. Esa es la añadidura de Dios para el que está esperando al novio. Y termino. ¿Cuál era el propósito de este mensaje? Estad siempre velando. Ese es el propósito. No tengo tiempo para explicarlo, pero déjeme darle 3 conclusiones rapidito. Lo primero que quiero decirles es que básicamente esta enseñanza no está hablando del rapto, sino de la segunda venida. Hermano, mire, yo pecaría si los dejo ir sin explicarles por qué. En serio, vale la pena que escuchar. Cristo va a venir en una fiesta. ¿En qué fiesta viene Cristo? En la fiesta de las trompetas. ¿Quién dijo las 7 trompetas? No. Las 7 trompetas es de Apocalipsis. Esas las tocan los ángeles. Es la última trompeta que es tocada por el mismo Dios. En esa fiesta viene Cristo. En la fiesta de las trompetas. Esa fiesta es en el primer día del mes hebreo. ¿Cómo se llama ese mes? ¿Cómo se llama? Usted a veces usted me está perdiendo clase los viernes. El mes de Tirrit. El mes de Tirrit. Ese mes cae entre qué meses del calendario gregoriano? Entre septiembre y octubre. Ese día de las trompetas, ¿en qué día? Ese día, esa fiesta de las trompetas, ¿en qué día se celebra este año? El 26 de octubre. O sea que si Cristo viene este año, el día de la venida es el 26 de octubre. ¿A qué hora viene el novio? ¿A qué horas es Es a medianoche. La Biblia lo dice, a medianoche. Usted ya sabe el día y usted ya sabe la hora. Ahora bien, pero pastor, está hablando de la segunda venida. Entre la fiesta de la trompeta y el Yom Kippur, ¿cuántos días hay? 10. ¿Cuántas vírgenes hay? 10.
¿Qué ocurre entre la fiesta de las trompetas en el mes de Tirrit y el Yom Kippur, que en este año es el 4 de octubre? ¿Qué ocurre en esos 10 días? Hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento. Hay dolor. Hay aflicción. Hay contrición. Porque en el día 10, ¿qué es lo que ocurre? El Yom Kippur, el día del perdón, el mejor día, el día en que todo el pueblo es perdonado, el pueblo de Israel. Entonces, en el momento que el novio hace el acuerdo con el esposo, pasa un tiempo de espera. Y ese tiempo de espera para los judíos es de una semana profética de Daniel, 7 años de gran tribulación. Para nosotros es de fiesta en el cielo, con los galardones que Cristo le está dando a la iglesia, con todas las recompensas, con todas las coronas que está ocurriendo en el cielo. Pero cuando termine esa espera, entonces el esposo viene con la esposa, el novio viene con la novia a recoger a los escogidos que ya Dios les ha predicado, les ha mandado a los ángeles por todos los rincones para predicarles el evangelio del reino. Y viene a escoger, a llevárselos y a tener las bodas. Escúcheme, en ese tiempo de espera. Pero cuando ya los recoge a todos, Él cierra la puerta. Y es la única vez en el Nuevo Testamento que se habla que la puerta se cierra y nadie puede entrar. La única otra vez que se vuelve a hablar de que la puerta se cierra es en Génesis, cuando Dios cierra la puerta del arca que construye Noé. Él la cierra y nadie puede entrar. Así que cuando la puerta se cierra, nadie, usted se puede parar, usted puede llorar, usted puede arrodillarse, usted puede ofrendar, usted puede diezmar, usted puede rogarle al esposo: Señor, ábreme, ábreme, ábreme. Pero el esposo, después de que cierre la puerta, dice: yo no las conozco. ¿Con qué quiero terminar? Porque hoy, en este lugar y en este momento, el novio está tocando tu puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Él te está tocando la puerta. Y esto no es para el nuevo solamente. Esto no es para el que se va a convertir. Esto es para el que está como las insensatas sin aceite. Porque él quería entrar a tener comunión. Porque sentarse en la mesa y cenar en la mesa habla de comunión. Dios en esta noche, en este culto de cena, en esta reconciliación, te está diciendo a ti que está frío. Te está diciendo a ti que se te está apagando la lámpara. Te está diciendo a ti que no se congrega. Te está diciendo a ti que estás apático en las cosas espirituales. Yo te estoy tocando. Quiero entrar a tu corazón. Quiero cenar contigo. Quiero tener intimidad contigo. Quiero tener comunión contigo. Abre la puerta en esta noche y dígale: Señor, la apatía se acabó. La apatía se acabó. La insensatez se acabó. La pereza espiritual se acabó. Desde hoy yo soy un novio. Yo soy una novia enamorada del novio que viene por mí. Póngase de pie.